Ya se nos ha jodido el concierto, la situación y todo. A ver, María. ¿Qué pasa? Roberto, se ha lastimado un dedo y ahora dime tú qué hacemos. No sé, alguna solución habrá, ¿no? Dímela tú. Pues no sé, llama a Andrés, que está libre esta noche. Andrés, tu novio. Sí. Si ese a mí no me mira con muy buenos ojos, María. Mira, toca muy bien y seguro que tiene algún tema para la inauguración de esta noche. Yo que tú no perdería más el tiempo. Roberto, ¿qué hay? ¿Qué te ha pasado? Pues me he jodido el dedo. Ah, claro, entiendo. Acabo de pasar por internet y te han sustituido por Andrés. ¿Andrés? ¿Qué Andrés? Andrés Picó, sé que te quitó la novia. No, joder. El caso es que no vas a tocar, ¿no? Pues voy a pasarme por el Linterna. Hablaré con Silvio. Igual todavía hay sorpresas. Ah, ¿has visto la partitura? Oye, qué bien. ¿Vas a Linterna Blues? Eso está espectacular, oye. Esta pieza quiero que sea la que abra el concierto, ¿vale? Hombre, Roberto. Ya, ¿qué pasa, tío? ¿Has venido a ver la actuación? Andrés, te diga lo que te diga, esta noche tocas tú. Vengo a decirte que quiero tocar esta noche. Puedo hacerlo con 9 dedos. María no creo que se atreva. ¿Que no? Ese cretino, con tal de engordar su ego, es capaz de hacer cualquier cosa. Pero yo era el titular, ¿no? Además, sabes que soy mucho mejor. Mira, Andrés, tío, lo siento, ¿eh? De verdad que lo siento. Yo sé que es una putada lo que te estoy haciendo. Pero has visto que ha venido Roberto, ¿no? Y él dice que puede tocar. Mira, el caso es que él estaba ya anunciado desde hace mucho tiempo. Él era el titular y pues yo te voy a recompensar. ¿Quieres venir a actuar los viernes por la noche una temporada? Pues no, Andrés, no. Te has comprometido con él. Él toca María. esta noche. No vale la pena discutir. Me vendrá bien tocar aquí todos los viernes. Pero ¿cómo puedes ser tan conformista? No es la primera vez que te quita un bolo. Ya lo sé, pero no tengo elección. Era el pianista titular y la oferta de Silvio no está mal. Mira, no te entiendo. Silvio, espero que lo de los viernes sea verdad, porque si no tu mujer se va a enterar de algunas cosas. Primero de tus insinuaciones conmigo y luego de las aventuras que has tenido con algunas clientas o con algunas camareras, ¿no? Andrés. 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 Andrés, estás sordo. ¿Qué quieres? No entiendo esta partitura, pero ¿cómo escribes tan mal? Qué cínico eres, tío. Tú has venido hoy aquí a joderme. Nunca me has perdonado lo de María. ¿Pero qué te pasa ahora? A mí me contrataron primero para tocar aquí. ¿Qué os pasa? ¿Puedes dejarnos en paz de una vez, por favor? Claro, si yo te dejo en paz, solo quiero saber los acordes que has escrito. No te soporto, si por mí fuera no tocabas hoy, ¿sabes? Te voy a ayudar, pero deberías decirle al público quién ha compuesto. No te preocupes, se lo diré a todo el mundo. Mi música tiene bastante más estilo. No hay quien entienda tu escritura. Un do menor 7.
te voy a abrir la puerta, ¿vale?